Entonces, continuando con los fascículos del mesencéfalo, como pueden ver, existen muchas fibras que hacen puntos de relevo en estructuras netamente mesencefálicas, como el núcleo rojo, el locus niger. Entonces, podemos observar que la naturaleza es siempre psicomotriz y está vinculado con la vía extrapiramidal. Eso es importante tomar en cuenta, jóvenes. El tránsito y las sinapsis y todo lo que corresponde a fibras, fascículos, haces que están vinculados a, al mesencéfalo. Continuando, ya vamos a ver algunas más específicas. Fíjense la cantidad todavía de fibras que obedecen a una naturaleza psicomotriz y a una vía extrapiramidal. Pero aquí vemos el haz geniculado que atraviesa el mesencéfalo, que tiene una vía motora, córtico-troncoencefálica y una naturaleza motora. El haz central de la calota, que tiene una naturaleza vinculada al estado de vigilia, es decir, al estado de conciencia, y va con la vía extrapiramidal. Finalmente, si no me equivoco, sí, esta es, ya son más específicas estos haces o fascículos, el haz longitudinal posterior, conectivo y de asociación. El haz predorsal, lo propio, función conectiva y de asociación. O sea, es decir, que conecta a otras estructuras y forma la vía de asociación intratroncular. Después tenemos el lenisco medio, que va con la naturaleza sensitiva, con la sensibilidad de la cabeza, el haz piramidal, naturaleza motora, con la vía córtico-espinal, la temporopóntica, naturaleza psicomotriz extrapiramidal, la vía dorsal del trigémino, sensitiva con la sensibilidad de la cabeza, y la vía ventral del trigémino, que es lo mismo, sensitiva con la sensibilidad de la cabeza. Fíjense entonces cómo hemos ido sistematizando todos los núcleos y los fascículos del tallo cerebral. Esa es la configuración interna. Entender que existen núcleos que están ubicados en el bulbo, están ubicados en la protuberancia y en el mesencéfalo. Sin embargo, estos núcleos tienen una función específica y están vinculados con una vía de conducción. Eso es lo importante. Lo propio ocurre con encontramos fascículos que están atravesando el cerebral y algunos hacen sinapsis o conexión con estructuras del tallo, otros pasan directamente. Por ejemplo, el haz córtico-espinal, este haz piramidal, por ejemplo, él baja directamente, como ustedes saben, hasta la médula espinal. Pero el córtico troncular hace sinapsis con núcleos del tallo cerebral, núcleos motores. Entonces, esa es una parte fundamental para entender la sistematización de fascículos. Y otro elemento, como han podido ver, el mesencéfalo tiene muchas fibras que hacen que conecte haga una interrelación con centros nerviosos superiores, a su vez también con otras estructuras del tallo cerebral. Eso es importante. Vámonos entonces a la clínica. La clínica es muy compleja, sin embargo, podemos decir que hay algo importante que el estudiante nunca tiene que pasar por alto. ¿Qué es una descerebración? Cuando la lesión del tronco encefálico se halla entre el núcleo rojo y el complejo nuclear vestibular, se produce una postura de rigidez de descerebración. ¿Cómo es esa postura? Se caracteriza por un paciente en coma que ante los estímulos dolorosos o audición de las extremidades superiores e inferiores. Eso es bastante, jóvenes. Descerebración. ¿Y qué es decorticación? Si la lesión del tronco encefálico se localiza por encima de los núcleos rojos, se tiene una postura de decorticación caracterizada por un paciente en coma, con extensión de las extremidades inferiores y flexión de las extremidades superiores, más o menos como una postura de canguro. Entonces, fíjense, aquí hay un elemento, o dos elementos fundamentales. Primero, el elemento
o el núcleo rojo o los núcleos rojos forman una referencia para entender qué es decorticación y qué es descerebración. Por otro lado, la persona está en un estado comatoso, es decir, es un paciente en coma. Esto es importante, jóvenes, analizar. Entonces, nunca se olviden, si ustedes encuentran a una persona con extensión tanto de miembros superiores e inferiores, es descerebración. Y si encuentran a una persona como si fuera un canguro, es una decorticación. Conclusión. Conclusión. El tallo cerebral, al ser un importante centro encefálico de conexión entre los centros nerviosos superiores, se refiere al cerebro, medios, cerebelo, e inferiores a la médula, al lesionarse produce alteraciones de la conciencia hasta llegar a un estado comatoso, es decir, a un estado de coma. Por estar situados en el tallo cerebral los centros cardíacos y respiratorios, se puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Bien, eso es todo, jóvenes. Como siempre, estudien y hoy día háganse el propósito de que aquí terminan mis ganas de no estudiar. Un saludo, jóvenes, muchas gracias y que les haya servido esta orientación. Ustedes pueden complementar todo lo que gusten en cuanto a sistematización de núcleos y fascículos del tallo cerebral. Muchas gracias, hasta luego.